Los talentos y el poder. Todos recibimos desde antes de nacer talentos, dones y habilidades, las cuales traemos como esa dotación, como ese paquete que nos es entregado para triunfar en la vida, para tener herramientas que nos puedan llevar muy alto, muy lejos y poder de esa forma tener éxito. Cuando hablamos de los talentos, queremos recordar una enseñanza bíblica que nos relata la historia de un hombre que tenía mucho dinero y tenía que irse lejos, a lo cual entonces decidió tomar a 3 de sus siervos, de sus empleados, y a cada uno le entregó diferentes talentos. A uno le entregó 5, a otro 2 y a otro le entregó 1. Pero narra la historia que estos 3, pues cada uno a su manera y según su pensamiento, tomó esos talentos y pues hizo según su voluntad. Pasado un tiempo regresó este señor a arreglar cuentas con ellos y entonces el primero que recibió 5 multiplicó, trabajó y negoció, dice así, y multiplicó por otros 5, o sea 10. El segundo hizo lo mismo y ganó el doble, negoció. Pero el tercero tuvo miedo, tuvo pánico y en esa situación de estrechez mental, de temor, lo que hizo fue esconder el talento y pues fue grandemente reprendido por su señor, a punto de quedar finalmente en la ruina. Pero cuando hablamos de talento, entonces, ¿de qué hablamos? La palabra talento viene del significado griego talatón, que significa la balanza, en donde se pesaban los materiales preciados o valiosos como el oro, como la plata y otros materiales en la antigüedad. O sea que talento era la balanza más el lingote de oro que se pesaba en la balanza, lo valioso que se pesaba en esa balanza. Cuando hablamos entonces de esta historia que acabamos de mencionar, hablamos de que en esa época un talento equivalía a 34 kilos de oro. O sea que este hombre que recibió un talento recibió 34 kilos de oro. Aproximadamente a la fecha de hoy podemos decir que un kilo de oro equivale a $55,000. O sea que 34 kilos de oro equivalen aproximadamente a $2 millones. Quiere decir que este hombre que aparentemente recibió un solo talento, lo más poco, pues recibió mucho, era millonario, tenía lo suficiente y más para poder invertir, triunfar, negociar. Pero cuenta entonces la Escritura que este hombre se negó al ocio, o sea, no negoció. La palabra negocio significa negarse al ocio, o sea, trabajar, o sea, ponerme las pilas, pensar, ser creativo, poner a funcionar la mente, ponerme en labores. ¿Y qué hizo este hombre entonces? No se negó al ocio. También demostró un temor de esos miedos que nos paralizan cuando sentimos que somos incapaces, cuando nos creemos inferiores, cuando no tenemos en la mente mucha capacidad para entender o no hemos desarrollado esas habilidades también, por ejemplo, académicas, esa creatividad. Entonces nos llenamos de ese miedo que nos paraliza y a veces tenemos grandes oportunidades, recibimos grandes talentos, ya tenemos capacidades, ya tenemos habilidades, pero nos quedamos paralizados y escondemos todo esto a punto de quedar arruinados en lugar de prosperar. Cuando hablamos entonces de los talentos, las capacidades y los dones, decíamos que todos hemos venido a este mundo con esos talentos innatos y podemos seguir aprendiendo, desarrollándolos, perfeccionándolos. Todas esas capacidades cada día pueden crecer más. Hemos sido dotados por nuestro Creador con una gran cantidad de potencialidad, la que nos hace pues ser seres especiales, únicos y capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Por ejemplo, en el ADN del ser humano estamos compuestos por millones de células y todas son talentosas. Nuestro ADN, que es la información genética
que también se puede transmitir de generación en generación, de padres a hijos y abuelos. Traemos una información genética de todos los talentos y las capacidades inclusive de nuestros ancestros. Entonces quiere decir que genéticamente traemos también una herencia de grandes hombres y mujeres de atrás que han seguramente tenido renombre en la historia de la humanidad y que de pronto ni sabemos desde dónde venimos de hace siglos atrás. Sin embargo, también nos damos cuenta que, por ejemplo, el cerebro humano contiene más de 100.000 millones de neuronas. O sea, estamos hablando de 1 billón de neuronas o 1 millón de gigabytes, y viéndolo de esta manera, pues nos damos cuenta que es suficiente. Todas estas neuronas, 100.000 millones, 1 billón, representan entonces la capacidad y la inteligencia con la que fuimos creados. Precisamente en pocas de estas neuronas de nuestro cerebro caben, por ejemplo, la información de la Enciclopedia Británica, que componía 32 volúmenes así de gruesos, 32 libros, y ellos tenían un compendio de toda la historia y el conocimiento humano. Hace un tiempito atrás, cuando no existía el internet, cuando no podíamos navegar, pues era la Enciclopedia Británica la principal fuente de información de todo el conocimiento humano. Imagínense entonces que en unas pocas de esas neuronas, millones que tenemos en el cerebro, cabe toda esa información. Quiere decir que tenemos una capacidad, una inteligencia única, preciosa, que muchas veces estamos desaprovechando. Aquí nos damos cuenta entonces que cuando no sabemos aprovechar estos talentos e invertirlos y explotarlos, podemos ser personas que tienen una escasa mente o que tienen una mente generosa. Entonces podemos tener escasez mental o podemos tener generosa o una mente generosa, amplia, abundante. De esa manera nos damos cuenta entonces que todo lo que hemos recibido lo podemos utilizar. Pero cuando nos quedamos en el ocio, nos quedamos en el miedo, en la pereza, en la pasividad, como aquel hombre de aquella parábola, entonces nuestra mente se vuelve una mente escasa, una mente vacía, una mente limitada, una mente que es escasa de fe, de valor, de creatividad, de conocimiento, de sueños. Y ahí es donde escuchamos estas expresiones derivadas de la escasez. Por ejemplo, escasamente, neciamente, tristemente, negativamente, dolorosamente, pobremente, limitadamente, equivocadamente. O sea que cuando la mente no está potencializada, nos quedamos en esa escasez, en esos limitantes que nos hacen ser perdedores en la vida. Entonces debemos, para poder desarrollar y potencializar todos estos talentos que recibimos, debemos tener en cuenta dos cosas fundamentales. Y dentro de ellas podemos ver que es necesario encontrar cuál es tu propósito, cuál es mi propósito en esta vida. Y para encontrar el propósito nuestro en esta vida, necesitamos encontrar o descubrir dos cosas en nuestro interior. Primero, encontrar cuál es tu pasión. ¿Qué es eso que te apasiona, que te hace profundamente feliz? La pasión es el motivo, el motor, la razón por la cual todos los días nos levantamos para luchar y para seguir adelante. Aquí podemos mencionar entonces una historia muy conocida, y es la historia de un águila que por X o Y razón cayó cuando antes de nacer el huevo del águila cayó en el nido de una perdiz, y entonces estaba arriba la mamá águila con sus huevitos en una cúspide, y un huevo resbaló y cayó en el nido de una perdiz. Así nacieron entonces, sin darse cuenta la perdiz, todos sus pichones.
y entre ellos pues reventó el más grande, el más alto de la familia, el más acuerpado, que era, pues sin saberlo, el águila. Entonces este pequeño pichón comenzó a hacer lo que hacían las perdices, comer lombrices, saltar de brinco en brinco, y pues de esa manera comenzó a vivir sus primeros meses, hasta que en un momento él miró hacia el cielo y vio en el sol, en el resplandor del sol, vio unas sombras así grandotas, eran unas aves que pasaban por el firmamento, que atravesaban por el paso del sol, preciosas, hermosas. Entonces este pichón, sorprendido, pues miró y se sintió fascinado. Preguntó: ¿qué es esto?, le dijo a su pequeña madre perdiz, y la madre le dijo: eso que ves allí es el águila real, el ave más majestuosa que hay en los cielos, pero ni lo pienses ni lo sueñes, porque tú nunca llegarás a ser como una de ellas. Sin embargo, este pichón sintió esa fascinación, que cuando vio estas águilas le movió algo por dentro que le decía: yo quiero ser como ellas, yo quiero ser águila, yo nací para ser águila. Y sin embargo, la triste historia cuenta pues que por las palabras de la madre, aunque este pichón sentía esa fascinación que le decía por dentro: tú naciste para ser un águila y volar muy alto, siguió mirando hacia el suelo, picoteando, saltando de brinco en brinco, buscando lombrices, y así pasó el resto de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos seres humanos no han descubierto cuál es su pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos mueve por dentro? Eso que nos apasiona, eso que en el interior nos quema, que también es único y es especial, se convertirá en el motor para cumplir nuestros sueños en la vida. El segundo punto necesario para encontrar el propósito en la vida es encontrar cuál es tu talento, cuál es mi talento especial. Si bien es cierto, todos recibimos muchos talentos, y mucho, desde luego, para ser exitosos en la vida, es necesario descubrir uno o dos talentos, los más especiales que tenemos, y trabajar en ellos y enfocarnos en ellos. ¿Cómo podemos descubrir cuáles son esos talentos más importantes que tenemos nosotros y que tal vez son únicos y otros no los tienen? Cuando, por ejemplo, nosotros usamos cierto talento y despertamos la admiración de otras personas. Por ejemplo, otros me ven jugando fútbol y entonces me dicen: uy, qué maravilloso, ¿cómo juegas fútbol? ¿Qué jugadas, qué movidas? Y me aplauden, y como que me destaco de entre los demás jugadores. Entonces allí me doy cuenta que ese es un talento especial, que no todos lo tienen, que es un talento innato, que nací con él. Y también hay otras habilidades que tengo y las voy descubriendo y voy aprendiéndolas pues en el transcurso de la vida. Pero este talento especial no se aprende en un curso, no se aprende en la universidad. No nació específicamente en una institución donde yo aprendí, sino nacieron conmigo, son innatos. O sea, yo no puedo decir, por mucho que yo diga voy a ir a una escuela de fútbol a aprender, yo puedo aprender fútbol. Pero si mi talento innato es la destreza para manejar un balón o un deporte, seguro que sea en la escuela o no, yo, así sea en la cancha del barrio, yo me voy a destacar y voy a jugar más que los demás porque es mi talento especial. Así también podemos mencionar cualquier cantidad de talentos que tenemos y que debemos pues descubrir. Pero también estos talentos, ¿cómo sabemos que son únicos e importantes? Uno, porque despiertan admiración, pero dos, porque también pueden despertar envidia de otras personas. Entonces hay cosas que son únicas y especiales y las hacemos de manera destacada, y otras personas van a sentir envidia cuando nos vean y tal vez hasta nos critiquen, hablen, queriendo pues taparnos ese talento especial que tenemos. Si descubrimos estos talentos, uno, dos o tres, y los vamos desarrollando
y potencializando, estos se van a multiplicar y van a llenar nuestra vida de sentido y también de satisfacción. Entonces, cuando descubrimos cuál es mi pasión y cuál es mi talento especial, ¿qué sucede? Mi mente comienza a ampliarse. Ya no veo límites. Ya no soy como aquel temeroso que recibió el talento y lo escondió, sino por el contrario soy como aquel que recibió 2 o 5 y por tener su talento, su capacidad, su pasión, él creyó que podía multiplicar, que podía ganar, que podía triunfar. De esa manera entonces es cuando la mente se convierte o pasa de ser una mente escasa a ser una mente generosa. Pasamos de pensar escasamente a pensar generosamente. Y cuando la mente es generosa, o sea, tenemos abundancia de capacidad y de perspectiva para ver la vida de forma positiva, entonces esa mente generosa también es la expresión que sacamos de las siguientes palabras. Cuando decimos generosamente, positivamente, abundantemente, correctamente, grandemente, poderosamente, valiosamente, brillantemente, sabiamente, a comparación de la escasa mente, de la pobre mente y de las características que ya mencionamos cuando la mente es escasa. Entonces, para terminar, solamente mencionamos que esta mente generosa, esta mente talentosa, esta mente abierta que cree, que tiene sueños, que tiene fe, es una mente que es, por ejemplo, intuitiva. La persona intuitiva siente cosas que otros no sienten, percibe una oportunidad donde otros ven algo negativo o donde otros no ven nada. El que es intuitivo dice, ahí hay una posibilidad, ahí puedo hacerlo, ahí puedo ver algo grande que se puede lograr. O sea, tiene una mente intuitiva que está llena obviamente de pensamientos positivos que le hacen pensar que todo es posible. También es una mente apasionada. Quiere decir, esta persona inspira, motiva a otros, impulsa. Claro, como tiene una mente generosa y sabe que tiene talentos y capacidades, entonces comunica confianza, esperanza, paz. Dicen cosas que otros no dicen. Una persona con una mente generosa que es apasionada levanta a otros, motiva a otros, inspira a otros. También es una persona talentosa. Quiere decir que es capaz de hacer lo que otros no pueden hacer, lo que otros no se atreverían a hacer, como la parábola del talento, de la cual este que tenía uno no se atrevió, no fue capaz, no pudo hacer lo que otros sí pudieron hacer. Y también es una mente creativa. Quiere decir que constantemente está buscando maneras innovadoras de hacer las cosas. Tiene creatividad, tiene una mente abierta, innova, busca cómo salir de la rutina, de lo habitual, del aburrimiento, de lo plano, de lo mediocre. Y esta persona crea ideas, crea pensamientos, crea a través de la fe. También es iniciativa, significa que se convierte en una persona disciplinada, o sea, negocia, se niega al ocio. Lo que hicieron estos hombres que con disciplina tomaron estos talentos y fueron y los invirtieron y trabajaron y tuvieron gran ganancia. ¿Por qué? Porque tuvieron esa iniciativa de ir y hacer las cosas, no se quedaron esperando que los impulsaran, que los empujaran, que les rogaran, que otro lo motivara, que los regañaran, que los amenazaran para moverse, sino que fueron iniciativos, o sea que usaron disciplina y responsabilidad en sus acciones y se deleitaron haciendo que las cosas sucedan. O sea, en otras palabras dijeron, lo vamos a lograr, tenemos los talentos, el potencial y nos deleitamos haciendo. Es una alegría, es una dicha ver cómo se cumplen las cosas y cómo se logran las cosas. Por tal manera,
pues ellos actúan, se mueven y no se quedan quietos. Entonces, con esta reflexión de hoy quiero invitarles a que sigamos descubriendo los talentos y el poder que tenemos. Hemos recibido tanto, que Dios puso todo lo suyo en nosotros. Tenemos esa marca, esa huella de nuestro Creador. Somos Made in Dios. Somos Made in Dios. Dios, tenemos la marca, el sello, de tal manera que aquel que creó el universo puso todo lo suyo en nosotros para que nosotros nos destaquemos en este mundo y frente al resto de la creación como personas especiales, talentosas, valiosas y capaces. Les animo entonces para que descubramos cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras capacidades y recordemos siempre que Dios no nos mandó a este mundo sin nada. Él nos dio su dotación y ninguno puede justificarse para ser derrotado, para no triunfar, porque todos recibimos abundantemente. Muchas gracias.